Mi esposa falleció, y me siento responsable. A veces pienso en esos días antes de que todo se fuera al carajo. No es que fueran perfectos, pero lo parecían. La vida tenía sentido, tenía dirección. Me despertaba con ella a mi lado, mirábamos el mundo sin preocupaciones, solo éramos nosotros dos contra todo. Recuerdo esos viajes, las risas, las pequeñas rutinas que solo las parejas felices tienen. Si hubiera sabido lo que venía, si alguien me hubiera dicho que la felicidad era un espejismo, tal vez habría hecho las cosas diferentes. Tal vez habría disfrutado más, prestado más atención, dicho más veces que la amaba. O tal vez nada habría cambiado, y el destino simplemente nos tenía marcado un final trágico desde el inicio. Si pudiera elegir un momento para quedarme atrapado en el tiempo, sería en esos años entre nuestra boda y el embarazo. A veces cierro los ojos y me esfuerzo en recordar cada detalle, como si al hacerlo pudiera volver a vivirlos. Las mañanas en las que despertábamos sin prisas, las conversaciones sin preocupaciones, los viajes en los que explorábamos el mundo como si fuera un inmenso patio de juegos solo para nosotros. Éramos felices. No una felicidad de película, ni esa felicidad falsa de redes sociales donde todo es perfecto, sino una felicidad real, tangible. Nos conocíamos, nos entendíamos sin necesidad de palabras. No importaba a dónde fuéramos o qué hiciéramos, mientras estuviéramos juntos. Me gustaba pensar que así sería siempre. Pero la vida no funciona así. Cuando ella me dijo que estaba embarazada, la vi brillar como nunca. Sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción, su voz temblaba al decirlo, y en ese momento, me di cuenta de que era lo que más había querido en el mundo. Para ella, aquello era el siguiente paso natural en nuestra historia, la pieza que faltaba para completar la felicidad que ya teníamos. Yo no sentí lo mismo. No es que odiara la idea de tener hijos, pero siempre había imaginado que tendríamos más tiempo antes de llegar a ese punto. Había tantas cosas que aún quería hacer solo con ella. Viajes, experiencias, momentos donde solo fuéramos nosotros dos. Un hijo significaba el fin de esa etapa, el inicio de algo desconocido, algo que no estaba seguro de querer todavía. Pero ella era feliz. Y yo no podía ser el que arruinara ese momento. Así que sonreí. Le dije que estaba feliz. La abracé. Y desde ese día, empecé a repetirme a mí mismo que eventualmente lo estaría. Que con el tiempo, esa sensación incómoda desaparecería. Que cuando viera a mi hijo o hija, todo haría clic. Me convencí de que solo era miedo. El embarazo avanzaba y la vida seguía su curso, pero algo en mí no estaba bien. No lo decía en voz alta, ni siquiera lo admitía en mis propios pensamientos, pero lo sentía. Era como si algo invisible me oprimiera el pecho. Entonces, como si el universo se empeñara en castigarme por mis dudas, todo empezó a derrumbarse. Primero, perdí mi trabajo. Uno bueno, estable, de esos que te hacen sentir seguro. Fue un golpe duro, pero me dije que encontraría otro. Luego, mis padres murieron en un accidente de auto. De un día para otro, simplemente dejaron de existir. No hubo despedidas, no hubo advertencias. Solo una llamada en medio de la noche y un vacío imposible de llenar. Y como si eso no fuera suficiente, ella empezó a tener complicaciones con el embarazo. La segunda mitad la pasó en cama, incapaz de moverse demasiado, sintiéndose inútil y frustrada. Yo intenté ser fuerte, intenté estar ahí para ella, pero cada día se volvía más difícil. Conseguí un trabajo en construcción. Mal pagado, extenuante, con horarios interminables. Pero era lo único que había en ese momento. Me decían que era mejor que nada, que al menos tenía algo, pero cada día que pasaba, sentía que me hundía más. El embarazo, la muerte de mis padres, la falta de dinero, la presión, todo se acumulaba dentro de mí como una bomba a punto de estallar. Y eventualmente, estalló. Si hay algo que aprendí con los años es que el dolor acumulado siempre encuentra una salida, y la mayoría de las veces, lo hace de la peor manera posible. Aquella noche, llegué a casa agotado. Mi cuerpo dolía después de otro turno largo, mis manos estaban ásperas y llenas de cortaduras. El simple acto de existir se sentía como un castigo. Y cuando entré, la encontré molesta, inquieta, con los ojos cansados y la frustración acumulada en cada palabra. No sé cómo empezó. Tal vez fue una tontería, algo insignificante. Pero cuando una discusión arranca, a veces es imposible detenerla. Nos atacamos con palabras como si fueran cuchillos. Yo descargué en ella todo el cansancio, el resentimiento, el miedo que llevaba meses enterrando. Y en un momento de rabia, lo dije.
Dije lo que realmente sentía sobre el embarazo. Dije que no estaba listo, que sentía que todo había cambiado demasiado rápido, que extrañaba la vida que teníamos antes. Y cuando sus ojos se llenaron de lágrimas, supe que había cometido el peor error de mi vida. No gritó. No respondió con más rabia. Solo me miró con un dolor que jamás había visto en su rostro. Era como si, en un solo instante, algo dentro de ella se hubiera roto. Como si de repente ya no supiera quién era yo. Me odié en ese momento. Quise arreglarlo, decir que no era verdad, que lo había dicho sin pensar. Pero las palabras, una vez dichas, no pueden retirarse. No pude soportarlo. No sé en qué momento exacto mi mente empezó a asociar el embarazo de mi esposa con todo lo malo que estaba pasando, pero en esa época todo en mi vida se había vuelto un desastre. Pasé de tener un buen trabajo a uno miserable, de tener estabilidad a perderlo todo en cuestión de meses. Y con cada nueva tragedia, la frustración y el resentimiento crecían dentro de mí. Lo peor es que no era consciente de ello. En mi cabeza, yo solo estaba haciendo lo mejor que podía dadas las circunstancias, pero en el fondo, sentía que todo se estaba desmoronando y que no tenía control sobre nada. Mi esposa, por otro lado, estaba lidiando con su propio infierno. Pasó la segunda mitad del embarazo en cama, incapaz de moverse sin ayuda. Tenía dolores constantes, estaba emocionalmente agotada y, aunque trataba de mostrarse fuerte, yo sabía que estaba aterrorizada. Pero en lugar de apoyarla como debía, estaba tan consumido por mis propios problemas que terminé alejándome. No lo hice de forma consciente, pero cada día me sentía más distante, más desconectado, más atrapado en mis propios pensamientos. Esa noche, la noche en la que todo cambió, llegué a casa después de un turno infernal en el trabajo. No tenía paciencia, no tenía energía, no tenía nada más que agotamiento y resentimiento acumulado. Mi esposa también estaba de mal humor, y cualquier cosa que dijimos, cualquier chispa insignificante, terminó en una explosión. Fue una de esas discusiones en las que no hay freno, en las que cada palabra es un golpe directo al corazón del otro. Y en medio de todo, lo solté. Todo lo que había tratado de enterrar durante meses salió en una frase. No recuerdo exactamente cómo lo dije, pero el mensaje fue claro: nunca quise este embarazo. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, supe que había cruzado una línea de la que no podría volver. Vi su expresión cambiar, vi cómo la tristeza y el dolor se apoderaban de ella, como la herida que acababa de abrir era mucho más profunda de lo que jamás imaginé. No lloró. No gritó. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, mirándome con una expresión que nunca podré olvidar. Y en ese momento, me odié más de lo que jamás había odiado a nadie en mi vida. No podía quedarme en casa después de lo que había dicho. No podía verla así, no podía lidiar con la culpa que me estaba devorando por dentro. Así que hice lo único que se me ocurrió: salí. Agarré las llaves de mi camioneta y manejé sin rumbo, tratando de despejar mi cabeza, tratando de encontrar una forma de arreglar lo que acababa de hacer. Pero no había forma. No podía borrar lo que había dicho. No podía quitarle ese dolor. Pasé horas en la carretera, hasta que el cansancio fue demasiado y terminé durmiendo en la camioneta. Cuando desperté, todavía tenía esa sensación en el pecho, como si un peso insoportable me estuviera aplastando. Antes de empezar mi turno en el trabajo, intenté llamarla. No contestó, lo cual no me sorprendió, pero le dejé un mensaje, rogándole que me perdonara, diciéndole que no quise decirlo, que estaba agotado, que todo lo que había pasado me tenía roto, pero que la amaba más que a nada en este mundo. No supe que esa sería la última vez que le hablaría. Cuando llegué a mi trabajo en la construcción, dejé el teléfono en la camioneta como siempre, porque en ese lugar despedían a cualquiera que se atreviera a sacarlo durante el turno. No tenía idea de lo que estaba pasando. No tenía idea de que, mientras yo intentaba seguir con mi día como si todo pudiera arreglarse después, ella estaba en casa, sola, entrando en trabajo de parto prematuro. No sé cuánto tiempo pasó antes de que terminara mi turno, pero cuando volví a la camioneta y vi mi teléfono, supe que algo estaba mal. Decenas de llamadas perdidas. Mensajes de voz de mi familia, de la familia de mi esposa, de números desconocidos. Y cuando escuché el primer mensaje, mi mundo se detuvo. Corrí al hospital lo más rápido que pude. Pero ya era demasiado tarde. No recuerdo bien el momento exacto en que llegué al hospital. Todo se siente como un sueño borroso, como una serie de imágenes que no tienen coherencia entre sí. Recuerdo el pasillo interminable, las luces frías, las caras de las enfermeras cuando pregunté por mi esposa.
Recuerdo los susurros de la gente a mi alrededor, los ojos que evitaban mirarme directamente. Y luego, la noticia. Murió en el parto. Esas palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo. No pude reaccionar al principio. No podía entenderlo. Mi mente se negó a aceptarlo. Fue como si mi cerebro se apagara por completo, como si el mundo a mi alrededor dejara de tener sentido. Me llevaron a verla. Y allí estaba. Mi esposa. Mi amor. La mujer con la que había compartido todo. La mujer que me había hecho la persona más feliz del mundo. Estaba ahí, en esa camilla, sin vida. No lloré. No grité. No me moví. Simplemente la miré, tratando de convencerme de que todo esto era un error, de que ella iba a despertarse en cualquier momento, de que iba a abrir los ojos y decirme que todo estaba bien, que solo era una pesadilla. Pero no lo hizo. Mi hija estaba viva. Prematura, frágil, luchando por su vida en la UCI. Pero mi esposa ya no estaba. Y lo último que hice con ella antes de que muriera fue romperle el corazón. El resto de la familia llegó poco después. La familia de mi esposa ya sabía lo que había pasado entre nosotros antes de que ella entrara en trabajo de parto. Sabían que fue mi culpa. Sabían que lo que le había dicho pudo haberla estresado al punto de empeorar su condición. Su padre me golpeó. No lo culpo. Su hermana se llevó todo lo que quedaba de ella en nuestra casa. No la detuve. Mi familia me dio la espalda. No les respondí. Mis amigos desaparecieron. No los busqué. Y así, en un instante, lo perdí todo. Todo lo que había construido, todo lo que había amado, todo lo que alguna vez fui. Solo me quedó una cosa, mi hija. Y con ella, la culpa. Los días después de la muerte de mi esposa fueron un vacío absoluto. No hay otra forma de describirlo. No podía llorar, no podía pensar, no podía sentir nada más que un peso insoportable en el pecho. Todo el mundo tenía algo que decir, algo que opinar sobre lo que había pasado, pero yo no escuchaba nada. Me convertí en un extraño en mi propia vida. La gente hablaba de trámites, del funeral, de decisiones que debía tomar, pero yo apenas lograba entender lo que me decían. Me decían que tenía que firmar papeles, que tenía que organizar cosas, que debía ir a ver a mi hija al hospital, pero yo no podía moverme. No podía hacer nada. No fui al velorio. No porque no quisiera despedirme, sino porque sabía que nadie me quería allí. En cambio, me quedé en casa, en la misma cama donde mi esposa solía dormir, donde pasaba sus últimas noches de embarazo sintiéndose sola mientras yo la ignoraba. La cuna que habíamos armado juntos estaba vacía. Las ropitas que habíamos comprado seguían dobladas, sin usar. Y yo estaba allí, en medio de todo, como un cadáver que todavía respiraba. No sé cuánto tiempo pasé en esa casa sin hacer nada. No comía. No dormía. Solo estaba allí, esperando que algo me matara también. Pero entonces, una llamada me sacó de mi trance. Era del hospital. Mi hija seguía en la incubadora, luchando por su vida, y si yo no iba pronto, sería enviada a una casa de acogida. Así que fui. Y por primera vez, la vi. Era diminuta, tan pequeña que apenas parecía real. Estaba rodeada de tubos y máquinas que hacían todo el trabajo que su cuerpo aún no podía hacer por sí solo. No podía sostenerla, no podía tocarla, apenas podía acercarme. Pero verla ahí, aferrándose a la vida, me hizo darme cuenta de algo. Ella no tenía a nadie más. No importaba lo que yo sintiera. No importaba lo mucho que me odiara. No importaba lo perdido que estuviera. Ella me necesitaba. El día que me dieron el alta para llevarme a mi hija a casa fue el día en que entendí que no tenía opción. Tenía que aprender a ser padre, aunque no supiera cómo. La primera noche fue un desastre. No sabía cómo cargarla, cómo alimentarla, cómo calmar su llanto. Llamé a la enfermera del hospital 2 veces en pánico, convencido de que estaba haciendo algo mal. Pero poco a poco, fui aprendiendo. Me despertaba cada 2 horas para darle de comer. Aprendí a cambiar pañales, a bañarla sin que se me resbalara de las manos temblorosas. Me acostumbré a dormir con un ojo abierto, siempre atento a cada sonido que hacía. Los primeros meses fueron una pesadilla. Estaba agotado, confundido, y todavía llevaba conmigo la culpa como un peso imposible de soltar. Pero había algo en ella, en la forma en que me miraba con esos ojos enormes, en la manera en que su manita se cerraba alrededor de mi dedo, que me hacía seguir adelante. Por primera vez en mi vida, tenía un propósito. Y aunque no lo merecía, aunque sentía que no tenía derecho a estar con ella después de lo que le hice a su madre,
Prometí que haría todo lo posible por ser el padre que ella necesitaba. No por mí. Por ella. La familia de mi esposa nunca me perdonó. No los culpo. Cuando me presenté en la casa de sus padres con mi hija en brazos, su madre ni siquiera pudo mirarme. Su hermana me dijo que debería entregarla, que nunca sería capaz de criarla solo, que no tenía derecho a ser su padre después de lo que le hice a su madre. Pero no me rendí. Me aferré a mi hija con todo lo que tenía. Conseguí un trabajo nuevo, uno que me permitiera estar con ella el mayor tiempo posible. Aprendí a vivir con menos, a sacrificar todo por su bienestar. Hubo días en los que pensé que no lo lograría. Días en los que el peso de la culpa era tan grande que sentía que no podía respirar. Pero cada vez que la veía sonreír, cada vez que escuchaba su risa, me recordaba que tenía algo por lo que seguir adelante. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. No hubo un día exacto en que la familia de mi esposa dejó de odiarme, pero poco a poco, comenzaron a aceptarme de nuevo. Su madre empezó a visitarnos. Su hermana dejó de mirarme con desprecio. Y aunque nunca me dijeron que me perdonaban, dejaron que mi hija formara parte de sus vidas. No sé si algún día podré perdonarme a mí mismo. Pero al menos, ahora sé que mi hija no tiene que cargar con mis errores. Ella merece algo mejor. Y yo haré lo imposible por dárselo. Durante este tiempo, estaba cuidando a mi hija, así que no dormía lo suficiente, y al poco tiempo, llegaron los sueños y las voces, y casi me vuelven loco, literalmente. A veces los sueños eran como un paraíso, solo mi esposa y yo en algún lugar hermoso, haciendo solo las cosas que nos encantaban, sin preocupaciones, como si nada hubiera pasado. Pero la mayoría de las veces era lo contrario, donde ella me gritaba, me torturaba de maneras insoportables, culpándome por cada queja que pudiera existir en este mundo. Cada noche, era o un hermoso respiro de la realidad, o una pesadilla retorcida y brutal. Y luego también llegaron las voces. Oía su voz por todas partes, de día o de noche, en mi casa o en la tienda de comestibles. Eran cosas sencillas, y cada vez que oía su voz, corría a buscarla, y luego lloraba cuando esa pequeña esperanza se desvanecía. Entre los sueños, la falta de sueño y las voces, casi me volví loco, e intenté suicidarme, irónicamente en el aniversario de la muerte de mi esposa, y si no fuera porque mi hermano visitó nuestra casa ese día, buscando enmendar las cosas, habría muerto y habría dejado a mi dulce hija sola también. Las cosas apenas mejoraron durante un tiempo después de eso. Fui a un psiquiatra, que me dio algunos medicamentos antipsicóticos para controlar mi mente y sedantes para dormir. Las voces desaparecieron, pero los sueños persistieron, incluso hasta el día de hoy, todavía los tengo, aunque antes era todas las noches, ahora es cada 2 semanas. Nunca tomé los sedantes, solo porque estaba demasiado paranoico en caso de que algo le pasara a mi hija. Como dije antes, cambié de opinión, y en la muerte de mi esposa, puse todo mi esfuerzo en amar y cuidar a mi hija, para poder ignorar el dolor. Antes, pasé por una fase en la que fui a un terapeuta y a un grupo de apoyo por duelo, pensando que eso ayudaría a detener los sueños y las voces, pero todos me culparon y me dieron la espalda cuando se enteraron de lo que pasó. Poco después de eso fue cuando intenté suicidarme. Sé que parece que estoy echando la culpa por lo que hice, especialmente en mi último párrafo, pero de verdad no lo estoy. Reconozco plenamente lo que hice, y reconozco plenamente que merezco cualquier cosa, todo y probablemente más de lo que me pasó. Hasta el día de hoy, las pesadillas y los sueños persisten, y hasta el día de hoy, todavía me culpo, y hasta el día de hoy todavía contemplo el suicidio una vez más, solo porque siento tanta culpa, vergüenza y miseria por lo que hice. La única razón por la que no lo he hecho todavía es porque incluso los métodos de suicidio más dolorosos serían demasiado rápidos, y mi hija no es adulta. Se ha convertido en una joven sana, hermosa y amable, que refleja a mi esposa en apariencia, sonido y acción, y en todas las demás formas posibles, y no quiero dejarla sola en este mundo todavía. Lo considero una especie de penitencia retorcida, como si vivir en la miseria perpetua, sirviendo a mi hija, de alguna manera compensara lo que hice, aunque también sé que toda esta línea de razonamiento es completamente irracional e infundada. Ahora es una adolescente, pero eventualmente, cuando crezca y encuentre a alguien que pueda amarla, que pueda cuidarla, que pueda hacerla feliz, en esencia, ser mejor de lo que yo fui con mi esposa, entonces acabaré con mi vida y me llevaré esta historia conmigo a la tumba. Incluso hasta el día de hoy, ella no sabe la verdad, porque por mucho que todos de mi vida anterior me odien, la aman más y no la herirían. Hasta entonces, continuaré amándola, cuidándola, estando ahí para ella y haciendo cualquier cosa que necesite de mí.